Cordial saludo. Este video es para realizar la actividad de reconocimiento inicial del curso de diseño de bases de datos. Me presento, mi nombre es Jennifer Odalis Viteri Jiménez, tengo 31 años, estoy matriculada en el programa de Ingeniería de Sistemas, actualmente estoy cursando cuarto semestre, matriculada en el UDR Cali. Mi residencia es en Villa Gorgona, Candelaria. Actualmente trabajo como independiente ya hace más de 9 años en un negocio de reparación de celulares y computadores. Mi correo es geoviterij@unadvirtual.edu.co y mi Skype es jenny-154. Para empezar mi presentación, empezaremos por definir qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos ordenados que está relacionado entre sí y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. La base de datos permite el almacenamiento de gran cantidad de datos de forma organizada, es decir, que la base de datos nos permite recopilar mucha información de una forma ordenada para después tener acceso a ella de una mejor manera. El origen de la base de datos se da a raíz de la necesidad de tener que guardar cantidades muy grandes de información. Por eso el origen de la base de datos viene desde la antigüedad, donde ya existían numerosas cantidades de bibliotecas y se necesitaba guardar información sobre las cosechas. La primera vez que se escuchó el término de base de datos fue en 1963 en un simposio en California, refiriéndose a ella como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. La historia de la base de datos, como dije anteriormente, viene desde la antigüedad, pero yo les hablaré de ella desde la década de los 50. Entre 1950 y 1960 se da origen a las cintas magnéticas, ayudando a la automatización de la información y a realizar respaldos, pero con una desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. En la década de los 60 y entre 1960 y 1970, los ordenadores bajaron de precio con el fin de que las compañías lo pudieran adquirir, y esto dio paso a la popularización de los discos duros, cosa que fue un buen adelanto para la época, ya que un disco duro tiene información persistente, o sea que perdura en el tiempo. En esta misma época comenzó la primera generación de bases de datos de red y la base de datos jerárquica, ya que habrían la posibilidad de almacenar estructuras de datos en listas y árboles. Es importante destacar que en esta época también se vio la alianza entre IBM y American Airlines, porque gracias a esto surgió un sistema que manejaba la reserva de los vuelos, las transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. Tiempo después, Charles Babbage desarrolló un tipo de base de datos conocido como modelo de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos, gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Para la década de los 70, entre los años 1970 y 1980, un científico de la informática llamado Edgar Frank Codd aclaró el modelo relacional, a la vez que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Este hecho dio el nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos, SGBD. Más tarde, Larry Ellison, basado en el trabajo de Edgar Frank, creó la relación software-sistema, que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de gestión de bases de datos relacional llevado por nombre el mismo de la empresa. En la década de los 80
en los años 1980 y 1990, se creó el lenguaje de consulta estructurado SQL, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos y realizar modificaciones. Durante este tiempo, SQL comenzó a ser el modelo de la industria con base de datos relacionales. Con su sistema de tablas pudieron competir con la base de datos de red y las jerárquicas. En la década de los 90, entre 1990 y 2000, surgió la base de datos orientada a objetos, que tuvieron incluso en la actualidad bastante éxito en el momento de ejecutar datos complejos, el lugar donde las bases de datos relacionales no han podido desenvolverse con una manera eficaz. De esta forma se desarrollaron herramientas como Excel y Access. Es allí donde se creó la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos. En la actualidad, las tres compañías que dominan el mercado de la base de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Sin embargo, existen otros competidores que se encargan de proveer excelentes sistemas como MongoDB y PostgreSQL. Conceptos relacionados. Aquí vamos a ver otra definición de base de datos. Es una colección de información organizada de manera que puede ser utilizada eficientemente. Aquí nos podemos referir como a los libros de recetas, a los directorios, entre otros. Registro es la información en una base de datos está organizada en forma de registro. Cada registro contiene toda la información sobre una persona o un elemento de base de datos. En este caso los registros vendrían siendo, por ejemplo, en un directorio, el nombre, la dirección, el teléfono. Campo. Cada registro contiene campos. Un campo se utiliza para almacenar una información particular. Una tabla. El conjunto de registros que utiliza los mismos campos conforman una tabla. Una base de datos puede contener muchas tablas. Formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que se puede escribir y modificar datos. Informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Y por último tenemos las consultas, que puede realizar diversas funciones en la base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Tendencias. En los últimos años se ha estado gestando innovaciones que poco a poco han ido permeando a los sistemas de bases de datos. De esas hablaré de dos. Una de ellas es la base de datos en memoria. La forma en que los datos están organizados y se manejan es totalmente diferente. Se usa estructuras de datos simples, se eliminan problemas de transferencias de información. Una operación se puede ejecutar de 20 a 200 veces más rápido que en un sistema convencional. El acceso óptimo es una forma de interfaz de programación APIs. Y otra de las tendencias es la nube. Ofrece por primera vez la verdadera posibilidad de almacenamiento ilimitado. Bases de datos en data center internos pueden extenderse a operar en centros de datos públicos. Uno de los mejores ejemplos es Microsoft SQL Azure. Con certeza veremos la aparición de nuevas generaciones de sistemas de base de datos durante los siguientes 3 años. La gran batalla que la misma conllevará. Lo popular y lo gratuito está bien, pero ahí no está la innovación ni las nuevas oportunidades. Se espera que con el paso de los años esto marque unas grandes tendencias en las bases de datos. Y por último tenemos los ejemplos de la utilización de base de datos. Algunos ejemplos posibles de la base de datos a lo largo de la historia son las guías telefónicas. Aunque están en desuso, estos voluminosos libros solían contener miles de números telefónicos asignados a hogares, empresas y particulares para permitir al usuario dar con el que necesitaba. Eran engorrosos, pesados, pero muy completos. También tenemos los archivos personales. Era el conjunto
de los escritos de vida de un autor, un investigador o intelectual a menudo son preservados en un archivo que se organizan en base a la preservación y reproducción de los originales, permitiendo su consulta sin poner en riesgo el documento original. También tenemos bibliotecas públicas. Eso es un perfecto ejemplo de la base de datos, pues contiene miles o cientos de miles de registros pertenecientes a cada título del libro, disponibles para su préstamo, ya sea en sala o circulantes. También tenemos los registros de transacciones, las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito, así como las llamadas realizadas con un celular u otro tipo de transacciones comerciales cotidianas. Generan todo un conjunto de registros que van a dar una base de datos de la empresa. Y por último, como otro ejemplo, tenemos el historial médico. Cada vez que acudimos al doctor o a un hospital, se actualiza la información respecto a nuestra salud, al tratamiento recibido y demás detalles médicos en un archivo que lleva un registro de nuestra historia médica. En caso de que a futuro se requiera conocer datos específicos como operaciones o tratamientos. Aquí tengo un ejemplo, es más como una hospitalización y aquí tenemos un número que se le asigna a cada paciente con su respectivo número de cédula, el nombre del paciente con apellido, su edad, la fecha de ingreso, los síntomas que presentan, el progreso en el que va y las fechas de salida. Esto se refiere a una base de datos. Muchas gracias por su atención.